El curso lo comencé, como le dije, con el agente encubierto, porque inicialmente me habían hablado de que, pues, que elaborara un curso, pues, sobre todo para combatir la corrupción, ¿verdad? Cómo se verá con la corrupción, y obviamente para combatir los delitos de corrupción, una de las armas principales que se tiene es las operaciones encubiertas. Los delitos de corrupción, pues obviamente no son delitos que generalmente se ven, no es como, pues, cualquier delito público, que usted ve a la persona, siempre puede haber un testigo que vio cuando aquel le disparó o le dio el golpe o lo que fuera, o le robó. En los delitos de corrupción no hay tanta prueba testifical, no hay prueba directa, muchas veces hay prueba indirecta. Y una de las formas de poder llegar, ¿verdad?, donde las actividades, donde hay corrupción, pues mediante las operaciones encubiertas, que han ido ganando, ¿verdad?, han ido ganando posición en el planeta, inclusive países donde le veían muy poca función al encubierto, porque creían que el encubierto pues era un mero observador, y no podía hacer nada, ¿verdad? Nada que se podía entender que estuviera facilitando, ¿verdad?, que se cometieran delitos. Pues ha ido ganando aceptación día a día, porque aquellos agentes encubiertos que meramente observaban pues eran poco eficaces, porque cuando usted entra en mi país le dicen al gallinero, usted entra a un gallinero ajeno, pues obviamente si se pone a observar, pues se van a dar cuenta de que esa persona no es de allí, de ese lugar, ¿verdad?, de esa localidad o de ese ambiente, y los observadores pues nunca son bienvenidos en ningún lugar, y por lo tanto, a menos que participe e interactúe con las personas, es que puede lograr, ¿verdad?, obtener evidencia para poder presentar pruebas contra cualquier persona. Entonces, mirando, ¿verdad?, la presentación, una de las normas principales que hay sobre el encubierto es que es un método supletorio. Y es un método supletorio, y digo necesario pero supletorio, porque si hay otro tipo de pruebas para probar un caso, no se utiliza el agente encubierto. Le voy a decir por qué. Hay varias razones. Una de ellas es que la operación de los agentes encubiertos es costosa. Es costosa en términos de personas, y muchas veces también costosa en términos de dinero, porque requiere entrenamiento de ese agente encubierto, requiere supervisión de ese agente encubierto, y si el agente va también a facilitar, ¿verdad?, qué sé yo, a invertir dinero para ser aceptado en las actividades donde se está cometiendo el delito, pues también requiere presupuesto adicional. Y lo otro es que las operaciones encubiertas tampoco son, ¿verdad?, una panacea, no siempre son exitosas. En la tarde de hoy le voy a narrar algunas situaciones que han ocurrido en mi país, sobre todo la operación encubierta más difícil, que es cuando se trata de procesar delitos o procesar actividades corruptas en la rama judicial, porque vamos a ver que las tres ramas usted puede invadirlas, pero la judicial es la más difícil. Cuando se dirige una operación encubierta a la rama judicial, esa es bien complicada, pero también hay corrupción en la rama judicial, lo sabemos todos.
El que no lo sepa, pues realmente pues no ha tenido mucha experiencia en la vida, ¿verdad? En la vida profesional. Claro, no quiere decir que haya necesariamente una altísima corrupción, pero todos lo sabemos. Entonces sabemos que hay algunos que otros jueces que cuando va X abogado, resuelve de una forma particular, siempre favoreciendo o cierto tipo de casos. Y siempre pues uno puede ver unos indicios, ¿verdad?, de posible corrupción también en la rama judicial. Pero como le digo, las operaciones encubiertas no siempre necesariamente son exitosas. Muchas veces detectan a la persona, y les voy a dar algunos ejemplos, por lo menos que han pasado en mi país, cómo han detectado, ¿verdad? Y por qué han detectado al encubierto, sobre todo cuando están en niveles más altos. Una cosa son las operaciones encubiertas en delitos comunes como drogas, por ejemplo, que son más o menos menos complicadas, pero cuando se trata de llegar a niveles bien altos, de alta corrupción gubernamental, judicial, o el campo legislativo, el Congreso, por ejemplo, pues ya eso es mucho más complicado. Generalmente son personas mucho más más capacitadas, que pueden detectar fácilmente cuando hay un sujeto extraño que está haciendo preguntas o insinuando, y lo detectan fácilmente, entonces pues no le dan participación y no se abre. Hay otro aspecto también de las operaciones encubiertas, que es también la seguridad. Sobre todo cuando se trata, por ejemplo, de crimen organizado general, como el tráfico de drogas, por ejemplo, pues ya también plantea otros problemas de seguridad. Por eso es que en la presentación pues se pone que se usa el agente encubierto, ¿verdad?, cuando los métodos tradicionales no son eficaces, porque si hay métodos tradicionales que pueden probarse una actividad delictiva, esos son los que se deben usar. Hay un riesgo también muy alto con la operación encubierta. Es que si usted pone a un agente encubierto sin supervisión por mucho tiempo, y si usted busca, por ejemplo, personas que son jóvenes o no tienen mucha experiencia, se pueden, ¿verdad?, deslumbrarse por la actividad criminal y entonces convertirse en uno más de ellos, o también lucrarse de la actividad, aunque no se convierta en otro criminal más, lucrarse, porque ve pues, que en ciertas actividades criminales se manejan grandes sumas de dinero. Por lo tanto, eso es una actividad, ¿verdad?, que hay que evitar siempre ese riesgo, sobre todo cuando la persona está por mucho tiempo, ¿verdad? En mucho tiempo se infiltró en una organización criminal. Pasa como, no sé yo, como, no es de aplicación, porque esto es psicología, lo que le llaman el síndrome de Estocolmo, que a veces las personas empiezan, cuando son, qué sé yo, han sido secuestradas con mucho tiempo, empiezan a defender y a gustarle la vida, ¿verdad?, que tienen los delincuentes que han secuestrado. Pues pasa muchas veces eso también. Se pueden convertir en parte de ellos, y entonces obviamente pues la operación encubierta fracasó, porque entonces el encubierto, en vez de estar investigando para el Ministerio Público, para la policía, pues lo que está haciendo es proteger o protegerse él mismo, o proteger a las personas con los cuales está interactuando. En el plano legal, pues obviamente el Código Procesal Penal pues tiene una autoridad clara y expresa, ¿verdad? No hay ningún problema, en el uso del agente encubierto desde el punto de vista legal. O sea, hay autoridad porque lo autoriza, ¿verdad?, al fiscal para que designe agentes encubiertos de los miembros de la Policía Nacional. Y dice para qué. Es para actuar bajo identidad supuesta. Y ese es quizás el rasgo principal que tiene los agentes encubiertos. Es que van a hacerse pasar por otra persona. Y por lo tanto,
no solamente se pueden hacer por otra persona, sino que pueden, como dice ahí, dice el código, transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito. Es decir, tráfico de drogas, tráfico de armas. Pueden transportar armas, transportar drogas, y no tienen que inmediatamente, después que han interactuado con objetos delictivos, con materia delictiva, con personas que han cometido delitos, no tienen que inmediatamente ir a correr a formular, ¿verdad?, a iniciar un proceso de denuncia, de llevarlo, ¿verdad?, a la fiscalía para que se procese criminalmente, sino que se detiene la investigación hasta que culmine la misma. A lo mejor hoy día hizo una transacción de droga, o participó en una transacción de droga, compró droga, porque el agente encubierto, vamos a ver, ¿verdad?, la diferencia que hay cuando es el agente provocador, que manifiestamente provoca un delito, que eso está prohibido ya mismo, a cuando la gente meramente facilita. Pues no tiene que, una vez ha participado en una actividad delictiva, no tiene que, puede diferir, ¿verdad?, el procesamiento hasta que llegue el momento adecuado, hasta que termine la investigación, porque posiblemente quiere poder llevar a los tribunales a que se pueda, ¿verdad?, acusar en su día a 5 personas y solamente en un día dado hizo una actividad con una de ellas. Quiere culminar su investigación. También el reglamento de circulación y entrega vigilada de bienes directivos y agentes cubiertos, que ese es el título largo que tiene el reglamento, ¿verdad?, le da facultad, y todavía un poquito más expresa, dice la facultad de la agente infractor bajo identidad supuesta en el tráfico jurídico y social, llevando a cabo actividades vinculadas al delito de que se trate, precisando los límites de su actuación. O sea, que puede llevar actividades vinculadas al delito. Es decir, que hay una clara autoridad en ley, o sea, no hay ningún problema jurídico, una clara autorización en ley para llevar a cabo operaciones, ¿verdad?, encubiertas y eficaces en la persona, que tiene la capacidad para designar, ¿verdad?, a un miembro de la policía, ¿verdad?, para que se lleven esas operaciones. Como le dije al principio en la breve introducción, pues esto ha ido evolucionando la gente encubierto. Por ejemplo, algunos países como España están todavía, ¿verdad?, con la interpretación de que el agente encubierto meramente es para observar o investigar. Otras palabras, investigar y observar, más nada. Y no le permiten los tribunales de España, yo leí algunas opiniones recientes, no favorecen de que la gente en forma alguna le facilite, ¿verdad?, que el sujeto que está investigando, los sujetos que están investigando cometan delitos. No puede hacer nada, meramente observar. Y esa visión, como le digo, ha ido perdiendo terreno en casi todo el planeta. Esa no es la visión que está en el Código Procesal peruano. Ha ido perdiendo. En el escrito que tienen ustedes, les cité un caso peruano donde se explica bastante bien la materia. Esa no es la visión que está en el Código peruano, y esa visión ha ido perdiendo porque es totalmente casi falaz. Usted invierte en un agente encubierto, lo entrena para que meramente observe, no va a observar mucho, porque a menos que se meta a interactuar en esas células delictivas, que le tengan confianza, no le van a soltar prenda los que están en la actividad criminal. Por lo tanto, es una visión que ha ido perdiendo, ¿verdad?, perdiendo eficacia. Y la corriente segunda, que es la liberal, que le concede, ¿verdad?, mucha más participación a la gente encubierto, que es la que está en el Código Procesal de Perú, que le permite amplias facultades para obtener la evidencia delictiva. Digo, me pueden hacer cualquier pregunta de lo que estamos hablando. Y estas son las 3 funciones básicas de la agente encubierto, ¿verdad? Esta es la parte de comunidad teórica, ¿verdad? Y en la última, la agente encubierto para el propósito de facilitación, que como dice ahí, en este caso el agente encubierto participa, provee bienes económicos u otros recursos sospechosos
para que pueda cometer el acto criminal. Y eso es lo que generalmente hacen muchos de los agentes encubiertos, y obviamente lo que no pueden hacer es que con su acción lleguen a hacer una manifiesta provocación del delito. Por ejemplo, un agente encubierto puede comprar droga a una persona que se dedica a vender droga. Hizo una transacción. Pero es muy distinto, por ejemplo, con un agente encubierto le diga aquí a la compañera: te doy $50,000 si me consigues, qué sé yo, 10 gramos de cocaína. Pues eso, ella no se dedica a eso. Y puede ser que una persona, mira, me está ofreciendo un dineral, me está dando, qué sé yo, me estoy ganando por una mera gestión 100,000 soles. Puede que caer por la tentación cuando no es una persona que se dedica a vender droga. Esa es la gran diferencia. O sea, que la gente encubierta no puede tirarle, como usamos una expresión, tirarle una cascarita para que resbale a una persona decente, porque ya estaría provocando que cometa un delito. Si la persona se dedica a eso, si la persona vende habitualmente droga, si ese es su modus vivendi, pues claro que tiene cocaína, tiene marihuana, tiene heroína, pues véndeme. Y compró. Y obviamente puede después que ese agente encubierto, cuando termine su investigación, no se arresta inmediatamente a esa persona, aunque cometió el delito en su presencia. Se difiere, ¿verdad?, el procesamiento hasta que termine la investigación. Y uno de los, ¿verdad?, de los elementos que hay que tener en cuenta es que el artículo 71 del Código Procesal prohíbe que se usen técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad. Lo que la gente encubierto realmente, y por eso es que tiene que estar bien entrenado, es que no puede ser demasiado persuasivo, demasiado dominante. Y es muy distinto, por ejemplo, a un agente encubierto que coge a una persona con alguna deficiencia mental o poco desarrollo emocional, ¿verdad?, lo induzca a cometer un delito. O sea, nunca, ¿verdad?, puede llegar a esos niveles, ¿verdad?, que vaya a alterar la voluntad. El código sí tiene una disposición expresa, está en el artículo 341, que dice que, y lo leo textualmente porque es sumamente importante, que el agente encubierto estará exento de responsabilidad penal por aquellas actuaciones que sean consecuencias necesarias del desarrollo de la investigación. Esa parte es bien importante. Si el agente encubierto cometió delito, por ejemplo, compró droga o distribuyó droga con una persona, pues definitivamente, si es una consecuencia necesaria de su investigación, está exento de responsabilidad penal. Porque muchas veces el agente encubierto tiene que cometer algunos delitos o participar en la comisión de algún delito. Claro, no puede cometer delitos de violencia, ni matar, ni nada de eso. Este tipo de delitos, ¿verdad? Participó, por ejemplo, en un soborno a una persona, a un funcionario que requiere coima, o ¿cómo es que le dice aquí? El envite. Coima, o envite, bien por ahí, el envite, porque para autorizar un permiso. Pues claro que tiene que hacerlo la gente encubierto. ¿De qué forma va a llegar? ¿Cómo va a poder procesar al funcionario si no lo hace? El código dice que está exento de responsabilidad. Ahora, el límite es la parte final. Tiene que haber proporcionalidad y que la misma no constituya una manifiesta provocación del delito. Esos son los límites. Tiene que ser proporcional sus actuaciones y no puede ser una manifiesta provocación. Es decir, no puede coger una persona que no recibe sobornos, que no tiene ningún tipo de patrones o historiales, y decir, mira, si me dijeras en la aprobación de ese permiso, pensando en los delitos de corrupción, pues tienes $500,000 de pues ahí podría caer en lo que se llama una manifiesta provocación de delito, pues no es una persona que está cometiendo ese tipo de delito.
Y fíjense que la disposición del Código Penal delega, ¿verdad?, en el fiscal, que es el fiscal que autoriza a un miembro de la policía para que actúe como encubierto. Claro, el fiscal tiene que establecer la necesidad, el propósito de la investigación y las actividades que podrá llevar a cabo el agente. Es decir que, como le dije al principio, el agente encubierto se utiliza, ¿verdad?, la técnica del agente encubierto cuando no hay una... cuando con los métodos tradicionales de investigación no hay forma de llegar a las personas, a la actividad criminal de que se trate. Por eso es que el fiscal tiene que establecer la necesidad. Tiene unos indicios de actividad criminal organizada, tiene información y entonces tiene que establecer por qué es necesario para este tipo de investigación utilizar, ¿verdad?, la designación de un agente encubierto. Se hace, como dice el código, por 6 meses, también prorrogable por periodos adicionales de igual duración. Y como le dije al principio, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con el tiempo. Mucho tiempo, 1 año que esté un agente encubierto en una actividad, se ha infiltrado en una actividad criminal, si no tiene mucha supervisión, se puede perder. Se puede perder porque puede estar manejando mucho dinero, mucho más de lo que podría manejar quizás en el resto de su vida, siendo un miembro más de la Policía Nacional. Y los seres humanos, pues a veces, pues en ocasiones, ¿verdad?, pues caen en la tentación, y puede ser que entonces le guste más las actividades que está haciendo con los criminales organizados que el trabajo honrado y honesto que estaba haciendo como policía. Por eso se requiere mucha supervisión, se requiere una buena selección de la persona. O sea, a veces se dice, pues hay que buscar un muchachito joven en la policía que tenga el prototipo, ¿verdad?, o la imagen de pandillero, por decir un nombre, ¿verdad?, porque es desaliñado y ese tipo de cosas. Pues no necesariamente hay que buscar una persona que esté centrada, que tenga, ¿verdad?, los pies en la tierra, que sea una persona común y corriente y no un prototipo especial, porque ese no es el criterio. El criterio obviamente es un criterio de capacidad, de capacidad, de preparación, primero necesidad, capacidad y preparación y supervisión. Si no hay supervisión, muchas operaciones encubiertas, y por ahí es donde ese es quizás el principal problema de las operaciones encubiertas, la supervisión, porque se entiende que hay necesidad, se designa a la gente encubierto, se le dan unas instrucciones bastante fijas, pero se deja, ¿verdad?, que operen en el mundo, ¿verdad?, donde se destinó, y muchas veces pues se pierden los objetivos o cometen encubiertos errores que terminan en que es detectado, en que es detectada su participación, y luego pues inclusive su seguridad podría afectarse. El requisito, fíjense que el requisito es de indicio de actividad criminal organizada, indicio. Es un criterio bastante, ¿verdad?, bastante fácil de establecer. Lo importante es que ese sea el único camino que hay. No hay forma de infiltrar ese tipo de operación. Si estamos hablando en caso de corrupción, de llegar a esos funcionarios en el nivel que están, que no sea desapoyando, ¿verdad?, un agente encubierto. Y los indicios, porque el código no es específico, lo que quizás es un poquito más específico es el reglamento, ¿verdad? Los indicios puede ser casi cualquier cosa. La mayoría o muchas de las en el campo de corrupción, de las investigaciones encubiertas que se formalizan, es por información periodística. Muchas veces los mejores investigadores que hay en casi todos los países son los periodistas, que saben que este funcionario está, mira como todos los familiares ahora son nuevos ricos, los familiares del funcionario. Quizás él no tiene muchos bienes a su nombre, pero todos sus familiares han crecido, ¿verdad?, en poder, en riqueza, y además los comentarios.
los periodistas escuchan los comentarios, no, si para tú lograr un permiso para hacer esa edificación o esa carretera, tienes que contribuirle al funcionario, y bien está explicada, cualquier tipo, ¿verdad?, de confidencia fundamentada y lógica, coherente. Lo otro es que cuando usted, por ejemplo, recibe una confidencia, ¿verdad?, la policía, pues, se hacen observaciones, no es que uno, pues, porque llegó una información anónima, no, se observa, mira, todo lo que está en la confidencia se ha podido, o gran parte de las cosas se han podido verificar, ¿verdad? Y entonces, pues, ya habría ese, ¿verdad?, esos indicios razonables, porque se han verificado también, se han comprobado algunos de ellos, y obviamente por el tipo, ¿verdad?, por el tipo de comunicación, por el tipo de actividad que se trate, la única forma es mediante un trabajo encubierto. No hay forma en que usted tenga éxito con delitos de corrupción, pensando en que le van a llegar a su oficina los testigos para denunciarlo. Eso se da poco. Y se da poco porque muchas personas le tienen, ¿verdad?, sobre todo cuando se trata de funcionarios, tienen renuencia o tienen la precaución o no les gusta denunciar a funcionarios. No es lo mismo denunciar a Juan del Pueblo, de que me agredió, a decir que me pidieron chavos por aligerarme el permiso, la aprobación del permiso, o para conseguir un puesto de trabajo en una agencia de gobierno. Un poquito más, la persona generalmente piensa más y se cuida más, y es genuino, ¿verdad?, hacer ese tipo de denuncias. Hay alguna que otra vez pues, puede que lo hagan, ¿verdad?, pero ese tipo de pruebas no le llega mucho al fiscal. Por lo tanto, el fiscal tiene que ser proactivo y salir a buscar en la comisión de esos delitos, que muchas veces aparentemente todo el mundo sabe que está ocurriendo. Cualquier agencia donde se aprueban permisos, casi siempre, eso es todo el planeta, casi siempre la persona pregunta, mira, pues cómo llevo 6 meses y no han aprobado esto está todavía pendiente, ¿habrá alguna forma de aligerarlo? Pues en muchas ocasiones dice, bueno, ahí hablaste con fulano de tal, que a lo mejor esa persona tiene las relaciones con el que da el permiso, y cuando hablan con esa persona lo que va a pedir dinero, pues yo me tienes que dar tanto, y yo, si me das tanto, pues yo logro que, ¿verdad?, que te aligeren el permiso. Y muchas veces hay una actividad criminal organizada donde esa persona, donde ese intermediario que recibe dinero, obviamente va a compartirlo o le va a dar la mayor parte al funcionario que sí aprueba el permiso. Como le dije, lo que es actividad criminal organizada, digo, salvo ustedes, porque obviamente yo no soy experto en el derecho peruano, pero lo único que yo vi como definitorio de lo que es actividad criminal organizada, lo vi en el artículo 317 del Código Penal, que dice que una agrupación ilícita es el que forma parte de una agrupación de 2 o más personas destinadas a cometer delitos. O sea, yo traté de buscar leyes de él, a ver si había otra definición, y solamente encontré eso. Pero ustedes, pues, obviamente, ahí hay una fuente, ¿verdad? O sea, que es un requisito bien fácil de establecer, tan simple como 2 o más personas. Tan simple como eso. Eso es una actividad criminal organizada. O sea, no hay que empezar, no se piensa en una organización que es estructurada, que tiene un jefe, no. 2 o más personas. Una persona que recibe de intermediario a la otra. El que le busca a los clientes o busca a los chavos para que actúen, ¿verdad? Y como le dije, el agente encubierto, en teoría, ¿verdad?, podría infiltrarse o autorizarse a una operación encubierta para cualquiera de las ramas de gobierno. Y puse ese orden no por casualidad, sino que es bastante fácil justificar operaciones encubiertas
en el primer renglón, en la rama ejecutiva, en las agencias del Ejecutivo. Porque es fácil, usted tiene ya esos indicios de actividad criminal organizada, están cobrando dinero, hay funcionarios que están exigiendo, ¿verdad?, contribuciones que muchas veces las hacen disfrazadas, a veces son políticas. Dicen, no, porque es que yo estoy en campaña política para tal puesto político, necesito que me ayude. Y obviamente a base del cambio por la ayuda política, entonces ahí verá la aprobación de lo que estaba buscando la persona, ¿verdad? Pero generalmente es bastante fácil bregar con la rama ejecutiva. Con la rama legislativa, que obviamente pues ahí está el Congreso. Aquí se le dice al Congreso Legislativo, ¿no? ¿Perdón? Al Congreso de la República, yo me sospecho, porque pasa en todas partes del planeta, que es un poquito más complicado. Es más complicado porque si usted falla, si usted, el fiscal, autoriza, obviamente estoy seguro que tiene que buscar autorizaciones, dependiendo de cuán alto esté la persona, muchas autorizaciones más. Si usted falla, pues puede entonces caer, ¿verdad?, en ataques políticos, pero no quiere decir que no se pueda hacer, pero es un poquito más complicado cuando usted ya entra en la rama en el Congreso. Y quizás la más difícil es la última que está ahí, los jueces. Los jueces, obviamente, es bien difícil llevar a cabo operaciones encubiertas. En mi país se han llevado a cabo operaciones encubiertas, y le tengo que decir, y algunas muy bien hechas y muy osadas, pero han fracasado. Les voy a contar una que casi de escribir para los libros. En el año 90, en una parte de Puerto Rico que se llama, una ciudad grande, se llama Bayamón, la segunda ciudad más grande después de San Juan. En esa demarcación judicial de Bayamón había sospecha de que varios jueces estaban recibiendo dinero de un grupo pequeño de abogados, obviamente, a cambio de sus decisiones. Y sobre todo, los narcotraficantes no cumplían cárcel con esos jueces, todos salían absueltos, ¿verdad? Y entonces se le ocurrió a la policía y obviamente a la fiscalía, que lo autorizó, llevar a cabo un caso simulado para ver si podían pillar a alguno de los jueces. Y fíjense lo que hicieron, muy osado. Una agente mujer y dos policías simulan que los policías hacen una intervención rutinaria de tránsito con la agente encubierta, que es la mujer, y donde le encuentran una cantidad de sustancia controlada en su vehículo. Los policías que no están encubierta está la mujer, porque de un nombre supuesto, ¿verdad? Se llamaba Juanita, pues en este caso pues era Luisa. Los policías llevaron el caso a la fiscalía. De este caso no sabía, se le había informado previamente al juez presidente del Tribunal Supremo, que es el que dirige la rama judicial en Puerto Rico, de que se iba a llevar a cabo antes de hacerse. Lo sabían en altos niveles en el Ministerio Público, pero no lo sabían los fiscales que estaban en las fiscalías locales. Lo llevaron a la fiscalía de Bayamón y los fiscales que estaban allí no lo sabían, de que era un caso simulado, ni los propósitos del caso, porque si lo decían, pues podía descubrirse, ¿verdad?, toda la identidad. Y en la primera etapa del proceso, pues los fiscales entendieron que cometieron delito, autorizaron que se procesara a esta supuesta, ¿verdad?, delincuente, que no era tal delincuente, era un agente. Y entonces, en mi país, pues hay un derecho constitucional a fianza, es decir, que todo el mundo tiene derecho a prestar fianza. Le impusieron fianza, salió libertad bajo fianza, en lo que el caso llegaba a la segunda etapa, que sería el equivalente a audiencia preliminar.
Y en el interín, esa mujer policía fue y contrató para que la representara a uno de los abogados corruptos que se sospechaba que le estaba dando dinero a los jueces corruptos. No estaba o bien entrenada la mujer policía o bien supervisada, y parece que fue muy agresiva, haciendo, además de contratar al abogado y pagarle al abogado. Todo es simulado. Ella está imputada de delito, o sea, estaba denunciada por el delito de poseer la droga, y un juez autorizó que el caso se procesara y le fijó la fianza. Y entonces contrata al abogado, pero parece que le está haciendo preguntas muy incisivas sobre, no, porque yo sé, por ejemplo, que aquí en Bayamón, si se paga, pues uno sale bien en los casos, y que hay unos jueces que cooperan, ¿verdad?, cuando se les paga, cuando se les da, ¿verdad?, lo que ellos pidan. Parece que el abogado corrupto, porque obviamente da la impresión que si era corrupto, ese abogado se da cuenta y, espérate, está haciendo demasiadas preguntas, esto no me huele. ¿Por qué está preguntando nombres de jueces y cosas así? O sea, que no es propio que una persona que se dedica a vender droga esté haciendo preguntas tan específicas. Y mira lo que pasa. Cuando va a la audiencia, al equivalente, ¿verdad? En Puerto Rico se llama vista preliminar, lo que es aquí la audiencia preliminar, pero que en Puerto Rico es una vista donde se presenta prueba en vivo, igual como en el juicio final, pero se presenta prueba en vivo. El juez que está presidiendo la vista, que hay quien dice, no me atrevo a afirmarlo, ¿verdad? Todavía han pasado esos 20 años y no me atrevo a decirlo, pero hay quien dice que era uno de los jueces corruptos. Viene y le dice, ¿y qué fianza usted tiene? Pues, qué sé yo, $5,000. Yo se la voy a subir a 100,000, y era un viernes por la noche, y le ordenó que le ingresaran inmediatamente, porque al aumentarle la fianza de 5,000 a $100,000, no podía prestarla ese viernes, y le ingresaron. Entonces hay un corre y corre, no se coordinó con los fiscales, y en vez de conseguir que otro juez la rebajara, porque eso se podía hacer también, fueron los supervisores de la mujer policía, que eran testigos reales, ¿verdad? En el caso sí, testigos reales en el caso simulado. En todo el caso es una simulación. Y entonces le dicen, mire juez, esto no es un caso de verdad, esto es un caso que se está llevando para probar el sistema. Y obviamente, pues el caso terminó ahí. A mí me encomendaron, porque los jueces obviamente gritaron. Aquí trajeron un caso simulado donde las personas declararon bajo juramento, que es un delito en mi país, del Código Penal, se llama perjurio. Cuando la persona pues declara bajo juramento, declararon bajo juramento unos hechos que eran todos falsos. Y entonces se armó un reperpero de ese grupo de jueces, ¿verdad? No de todos, de ese grupito. Y entonces a mí me asignaron, ¿verdad?, esa investigación, y obviamente pues en su día la archivé, ¿verdad?, porque no había el dolo o la intención para cometer el delito. O sea, todo era un caso con unos fines legítimos, ¿verdad? Pero eso para que usted vea que inclusive los jueces se puede investigar la corrupción judicial. Ese caso, si no hubiese pasado eso, que el abogado se percató de que le estaban haciendo preguntas como que no correspondían, preguntas que es esta mujer preguntándome del juez tal, que conoce a todos los jueces por nombre y apellido. Si es una traficante de drogas, ¿por qué va a conocer a todos los jueces de la comarca, preguntando si ellos reciben chavos o cogen chavos? Y ahí es que obviamente alerta al otro juez, y el otro juez pues entonces tuvo, ¿verdad?, la acción que tomó el juez provocó que el caso abortara. Pero si no hubiese pasado ese incidente, si la gente hubiese sido más hábil, quizás pues a lo mejor esa investigación encubierta hubiese sido exitosa. En otros países del planeta también se han investigado jueces corruptos con casos simulados. No solamente en Puerto Rico, en otros países. Por ejemplo, en Francia, en Estados Unidos. Estados Unidos tienen hasta nombre y apellido, se llaman los Grey Lord Cases. Grey Lord, señores de cabellera gris, como los jueces generalmente tienen el pelo blanco o no tienen pelo, porque son personas mayores. O sea, que hay técnicas para inclusive llegar con operaciones encubiertas a los jueces. Pero hay que tener mucho cuidado, porque se está a otro nivel.
Y fíjense que aquí lo detectó, no lo detectaron los jueces, porque si a lo mejor el caso seguía su curso, a lo mejor ese abogado me dice, mira, si me da $10,000 más de lo que me has pagado, pues yo hablo para que el caso, pues, ¿verdad? No culmine en una convicción. Es posible que hubiese pasado eso. Y a lo mejor ese dinero se traseaba, se marcaba ese dinero o la forma que se hacía, pues, para que, ¿verdad? Poder involucrar, ¿verdad? al juez corrupto, ¿verdad? En este caso, pues no hubo esa situación. Hubo otro caso todavía más mal llevado que ese, porque ese caso que le digo de esta mujer agente, pasó la primera etapa del proceso. Hubo otro caso que se llevó también muy deficientemente, porque se le hacen a los jueces unos regalos, pero eran insignificantes, como botellas de vino y cosas así. Pues era tan poco, ¿verdad? 2 botellas de vino que se le regaló a un juez, y obviamente pues no se logró más nada, porque le ofrecieron al juez otra cosa. Creo que eran unas navidades y le ofrecieron llevarle, como que se dice aquí, en mi país se le dice al cerdo, se le dice lechón, es una comida típica navideña, el lechón asado, o sea, que se hace tradicionalmente en La Vara. Pues a ese juez le habían prometido llevarle un cerdo o un lechón asado, y eso no lo aceptó. A lo mejor un regalo de esa naturaleza hubiese sido mucho más convincente. Pero le digo, técnicas hay, y el mejor ejemplo es eso del caso simulado. Muy buena técnica, y se lo dejo, ¿verdad? Le dejo la idea, ¿verdad? Porque en esto muchas veces usted tiene que improvisar, usted tiene que, ¿verdad? Es difícil, porque como un agente de la policía puede sobornar a un juez. No va a llegar. Usted entrenó un agente, y por más que lo entrene, a menos, quizás si tiene habilidades, estudió leyes y puede hacerse pasar como un abogado, porque está con identidad supuesta, ¿verdad? Podría ser que ese agente, pues puede que llegue, pero es cuesta arriba, porque generalmente todos sabemos que no tiene, la policía generalmente no cuenta con ese tipo de persona que pueda ser, pueda actuar como un abogado, porque no solamente es que actúe, ¿verdad? Que tiene que tener conocimiento y que el juez lo acepte como abogado en su sala, ¿verdad? O sea, eso es un poquito más cuesta arriba, pero de esa forma indirecta, donde una agente encubierta se hace pasar como una delincuente, ¿verdad? Con todo el aparato de la policía imputándole un delito, pues fue una forma bastante, ¿verdad? Bastante novedosa, ¿verdad? Que pudo haber culminado y fracasó. Por eso el escoger ese agente encubierto es bien importante. La decisión tiene que ser del fiscal. Y fíjense que cuando esa agente encubierto fuera a investigar policía, imagínense un agente encubierto que va a investigar policía, todavía tiene que tener el fiscal tiene que tener mucha más decisión, ¿verdad? En el candidato, ¿verdad? Que se va a utilizar para una operación de esa naturaleza, y sobre todo si fuera también a investigar jueces. Ahí prácticamente el supervisor de derecho y de derecho tiene que ser el fiscal, y puede haber ocasiones que la relación debe ser casi exclusivamente con el fiscal. El Código Penal, el proceso penal limita, ¿verdad? Limita a que el agente encubierto sea un miembro de la policía. Eventualmente estoy seguro que Perú tiene que hacer algunas modificaciones en el Código Procesal para que se permita a otro tipo de personas, porque para bregar con la corrupción la policía es muy efectiva como encubierto en actividades tradicionales de crimen organizado, como el tráfico de drogas, etcétera, etcétera, terrorismo, armas.
pero ya a niveles de corrupción es mucho más complicado por la capacidad y la preparación que tienen los sujetos. Y esos son dos ejemplos, ¿verdad? Se los puse, creo que también está en el escrito que ustedes tienen, que la gente cubierto se puede designar como un funcionario en una oficina. En mi país se suele utilizar mucho encubiertos, donde no hay ese problema o esa limitación de que sean agentes de la policía, porque se puede a un funcionario, por ejemplo, de una dependencia, trasladarlo a otra dependencia, porque no va a operar como encubierto en la misma dependencia donde está, y entonces asignarle una función encubierta, y no es un policía. Puede, por ejemplo, detectar. ¿Quién mejor para detectar, por ejemplo, que un fraude fiscal en una dependencia donde se cobran, ¿verdad? Donde se recaudan, ¿verdad? Contribuciones o se recaudan ¿verdad? Los pagos que tienen que hacer la gente, y hay corrupción? ¿Qué mejor funcionario que otro funcionario que conozca de esa función? ¿Cuál es la agencia que por ejemplo, aquí en Perú, para el pago de las contribuciones sobre la propiedad, cómo se llama? SUNAT. SUNAT. Ok, SUNAT. Por ejemplo, el más eficaz para bregar con una corrupción en una localidad de esa agencia de SUNAT es otro que conozca esas funciones. Porque entrenar a un agente de la policía para ver cómo se hacen esas operaciones, y más aún, si están digitalizadas todas, si todo se está haciendo por computadora. ¿Usted sabe lo que conllevaría entrenarlo para que aprenda eso? Se le va la vida en eso, ¿no? Lo lógico es que se pueda coger otro de los pares. Este es un funcionario probo. Mira, en tal dependencia de SUNAT algo están haciendo, están eliminando contribuciones, le están reduciendo los pagos a las personas porque están cobrando dinero. Pues lo lógico es que alguien que conozca de esa materia, y eso obviamente pues facilitaría mucho más. Claro, siempre se puede usar el policía, ¿verdad? Pero ya conlleva un adiestramiento muy especializado y es muy complicado y muchas veces es limitante. Pero uno aprendió, ¿verdad? Uno fiscal, pues trabaja con los recursos que uno tiene, y el recurso que tenemos ahora en el Código Penal, Procesal Penal, es el policía. Tiene que ser un miembro de la policía. Lo que pasa es que el fiscal tiene que ir buscando cómo tener un control casi exclusivo de esos recursos. Y me explico. En mi país, en una época había la costumbre de que solamente se usaban agentes encubiertos de la policía. Y lo que hacían los fiscales era que le pedían a la policía que cuando veían que había un buen agente de la policía, sobre todo en áreas fiscales, le pedían que se lo asignaran exclusivamente a la fiscalía. Y aunque el policía cobraba de la policía, y para todos los efectos los agentes de la policía trabajaba físicamente en la fiscalía, se reportaba a la fiscalía y era como un empleado más. Y era mucho más fácil, obviamente, cuando se tenía ese tipo de recursos, que era casi propio de la fiscalía, aunque era un policía, adiestrarlo y utilizarlo como encubierto, mucho más. Porque muchas veces en la naturaleza humana pues hay celos por, ¿verdad? Por notoriedad, de que no, el logro es de la policía o es de la fiscalía o viceversa, ¿eh? Y muchas veces se trae ese tipo, ¿verdad? ¿verdad? Cuando las cosas salen bien, no, yo fui el que le pedí a la policía, al Ministerio Público que me designara a esta gente, y logramos y tuvimos éxito, ¿eh? Pues si salen mal, no, se fue el fiscal allá que no lo supervisó. O sea, esa es la naturaleza humana. Y lo que podría, ¿verdad? Lo que podría siempre, porque uno tiene que buscar, ¿verdad? Si uno no puede modificar las leyes, uno busca cómo, ¿verdad? Cómo las leyes nos ayuden, es que haya unos policías que estén asignados a la fiscalía.
Porque sería muy difícil, por ejemplo, y lo que estoy pensando en este momento es en corrupción, porque para la delincuencia común no hay problema. Pero en corrupción, que se requiere una destreza más especializada, generalmente capacidades en otras áreas que no son las capacidades para las cuales están adiestrados los policías promedio, por ejemplo, en tecnología, en finanzas, en contribuciones, pues se requiere, ¿verdad?, unos policías especiales que cuando aparecen, pues, si yo fuera fiscal trataría, ¿verdad?, no sé si hay esos convenios entre el Ministerio Público y la policía, que le asignaran ese policía todo el tiempo, ¿verdad?, al Ministerio Público para poder entonces darle un mejor uso. Eso se hace aquí, que hay policías asignados permanentes al Ministerio Público. Es todo lo contrario. En temas anticorrupción, en las fiscalías que se han creado recientemente anticorrupción, sí se ha designado un equipo. Solamente en esa área. Ok, ese es el trámite correcto, lo que dice la compañera. En corrupción, porque es que es muy difícil que usted le diga a un jefe de una policía, necesita un agente encubierto pero ya en corrupción, por la naturaleza, ¿verdad?, de las funciones, y porque, aunque técnicamente el Código Procesal pone una responsabilidad tanto en el supervisor de la policía como en el fiscal, para los efectos prácticos en delitos de corrupción, la secretividad y la confiabilidad, si ese agente encubierto le tiene que hacer informes periódicos al supervisor de la policía, hay un potencial de riesgo mayor de que esa operación encubierta pues sea detectada, que si meramente está trabajando para todos los efectos como un empleado más, entre comillas, ¿verdad?, porque sigue siendo policía y cobrando a la policía, es una idea de corrupción, porque tiene que hacerse un equipo. Y eso era lo que quería, me alegro de escuchar eso, porque eso es lo que quería yo, de dar la idea de que tiene que haber un equipo de trabajo, porque en corrupción no hay forma en que usted pueda conseguir esa gente idónea para llegar, ¿verdad?, y tener éxito. Cuando ocurrió el caso que yo le narré en el año 91 de la gente esta que trató, ¿verdad?, de detectar unos jueces corruptos, no había en mi país ese tipo de agente especializado o adscrito, ¿verdad?, a la entonces corrupción gubernamental, que después se llamaba División de Integridad Pública, ¿verdad? Pues en mi país existía una división que se llama División contra la Corrupción Gubernamental, y después obviamente se cambió el nombre más positivo, a Integridad Pública. Pues no había ese tipo de agente, y ese caso se llevó a cabo pidiéndole a gente común y corriente, mira, necesitamos hacer esto, y la joven agente, porque era una agente joven, pues no tenía, llevaba como un año en la fuerza, no tenía esa capacidad no tenía la experiencia en la vida para ser convincente, y obviamente permitió, ¿verdad?, su inexperiencia, que el abogado corrupto, entre comillas, ¿verdad?, pues tampoco puedo afirmarlo categóricamente, o el sospechoso, lo contrató porque era sospechoso, ¿verdad?, como abogado, pues la detectara con mucha facilidad. Y fíjense que una cosa bien importante que hay que tener con las investigaciones de corrupción es a quién es que usted está investigando. Porque no tiene mucha importancia, puede que tenga relevancia pública si usted culmina una investigación exitosa, ¿verdad?, de crimen organizado, de drogas, obviamente tiene impacto público, ¿verdad? Pero cuando se trata de ciertas figuras, ¿verdad?, de gobierno, y los miembros del legislativo de la judicatura, pues hasta un oficial religioso también, hay que tener mucho más cuidado. Y los indicios ¿verdad?, que se tienen de actividad criminal organizada deben ser bastante razonables, porque el problema es que muchas de las operaciones encubiertas abortan, un porciento alto. Es el único medio que puede que muchas veces
se puede utilizar para llegar y culminar, ¿verdad? Y poder procesar a una persona. Pero muchas de ellas fracasan porque no aceptan o no le dan participación al encubierto en la actividad, o otras veces porque lo detectan, o otras veces porque el encubierto no tiene la capacidad, no tiene la capacidad para realmente ser efectivo. Y el problema es que si la investigación aborta, como pasó en el caso de Puerto Rico, le dije con los jueces, que los jueces entonces se indignaron y escribieron que había que acusar a los policías porque mintieron bajo juramento, habían faltado la dignidad judicial, pues hay que cuidarse, ¿ves? O sea que hay que tener un poquito más de cuidado, ¿verdad? No quiere decir que uno le tenga miedo porque sea un alto funcionario, pero por ejemplo, imagínense que ahora le llega, no quiero usar un nombre, le llega información de que tal candidato político, X, el que sea, de los que está corriendo para los primeros puestos, qué sé yo, ha incurrido en X delitos en X actos de corrupción. Por lo menos comenzar una actividad encubierta en el momento previo al escenario no es prudente, quizás no sea prudente, quizás se puede hacer por lo posterior, porque lo que va a producir, mire, me acaban de en Puerto Rico está pasando ese fenómeno ahora mismo. Están investigando a una legisladora porque utilizó a su automóvil personal para transportar familiares, para hacer actividades, mandar a que le depositaran su cheque al banco y a empleados a que le llevaran cosas que no son muy serias, pero lo están utilizando porque es una política muy potencial para un puesto importante que es la alcaldía de San Juan. No es una legisladora cualquiera, era una que parecía pues que tenía muy buenas posibilidades de ser candidata a alcaldesa y de ganar la alcaldía. Pues la acaban ahora de anunciar que la están investigando por corrupción, o sea, y eso pues a mucha gente pues le ha caído muy mal. Pero ¿por qué ahora? Y eso lo hace todo el mundo, claro, no debían hacerlo, pero eso de que mandó a su chofer a que le depositara un cheque en el banco, pues no son cosas, ¿verdad? Y que una vez mandó a buscar a la mamá que vive en Ponce a que la trasladara del Sahún, pues está bien, pero no es para hacer una investigación con bombo y platillo, claro. Ese tipo de investigación también uno siempre tiene, ¿verdad?, que medirla, pero ya más por prudencia, porque lo que pasa es que casi todas las investigaciones de corrupción tienen impacto público, casi todas. Es de las pocas áreas donde si es productiva, es más, con el mero anuncio se está investigando a tal funcionario o a tal juez o a tal miembro del Congreso, definitivamente eso tiene impacto público. Y quizás a veces yo tratando de justificar por qué el reglamento habla que los indicios tienen que ser razonables cuando los del código no lo dicen, pues quizás a lo mejor en los casos de corrupción sí deben ser razonables, para evitar precisamente eso, que si la investigación no produce resultados, mira, era que no fue por unos meros rumores, es porque habían unos indicios realmente razonables para esa investigación.